marque en la vida de una persona una ruta, una palabra profética para su vida, el deseo del corazón de uno para que Dios conceda los deseos, conceda lo que esta persona espera, en fin. La bendición no es una palabra sola, sino es decir bien, ¿sí? Si lo entienden eso, ¿verdad? Aunque estamos acostumbrados a pedir, bueno, ni siquiera completa, un pedacito, ¿no? Unción. Ya así de rápido, ¿no? Bendición. Y bueno, y muchas veces puede pasar lo mismo con la palabra gracias o el agradecimiento a Dios. Es tan constante, tan común que estamos exhortando a agradecer a Dios, que también puede ser ya una costumbre, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo, en la carta que escribió a los tesalonicenses, precisamente habla de que él da gracias a Dios por nosotros, por la iglesia, por algo específico. Y este versículo, este contexto del versículo nos va a enseñar algunas cosas maravillosas, va a reafirmar en otros este principio, va a esclarecer las dudas que otras personas tienen acerca de ello, y en fin, el Señor va a obrar de acuerdo al corazón de cada quien. Para ello, pues le vamos a pedir, como lo hacemos siempre, que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, que revele la palabra a nuestro corazón, que la haga viva. Nosotros quitaremos todo obstáculo, ¿sí? Toda fortaleza de pensamiento, de razonamiento, presentaremos nuestro corazón a Él anhelantes, porque sabemos que su palabra es alimento para nuestro espíritu, que su palabra nos fortalece, sana nuestra alma, nos afirma, nos confirma, nos conforta, y bueno, conociendo la riqueza, lo maravilloso que es la revelación de su palabra, pues anhelamos que sea en nuestra vida. Siempre lo hacemos pidiéndoselo a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Segunda carta que escribió Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 de esta carta vamos a leer una porción del capítulo 2 a partir del versículo 13. Dice la palabra de Dios así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, dar gracias. Lo primero que vemos en este versículo, en este contexto. ¿Cuándo damos nosotros gracias? Damos gracias cuando tenemos la convicción de que hemos recibido un favor, de que hemos recibido alguna atención, que hemos recibido algún don o regalo, en fin. Eso es lo que genera en nosotros esa respuesta que damos de agradecimiento, ¿sí? Por eso es importante tener siempre presente, cuando damos gracias a Dios, la grandeza de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dar gracias a Dios desde la convicción en nuestro espíritu de lo que Él ha hecho por nosotros. Dar gracias a Dios, vivir en agradecimiento constante y
el agradecimiento en nuestro corazón también es fruto del gozo, de la paz y de todo lo que el ser nueva criatura, todo lo que representa y significa para nosotros. El tener una nueva identidad, ser llamados hijos de Dios. Pero les decía que este principio de agradecimiento nos va a aclarar, nos va a enseñar, va a reafirmar en muchos un principio de nuestra fe, de lo cual estamos nosotros cimentados. Dice el apóstol Pablo que debemos siempre dar gracias a Dios porque Él, o de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escogido, la palabra escogido, la palabra predestinado, la enseñanza que muchas veces ha generado confusiones, dolor, en fin, todo cuando no se explica correctamente este principio, cuando se extraen versículos de su contexto, generan precisamente a veces enseñanzas que son contradictorias con los atributos de Dios, con lo que Dios ha establecido. Yo quiero que nos fijemos muy bien en cómo está redactado este versículo. Dice la palabra que nos escogió Dios desde el principio. ¿Y qué es el principio para nosotros? Sabemos que Dios es eterno. Pero si queremos nosotros entender un principio de la creación de nosotros a imagen y semejanza de Dios, pues podemos referirnos al momento en que Dios creó a Adán y a Eva o poco tiempo antes, ¿sí? Y cuando Dios creó a Adán y Eva, primero a Adán y a Eva, Dios los creó con un propósito. Nos creó para glorificarle a Él. Nos creó para vivir eternamente con Él. Nos creó para que nosotros, en la libertad total que Él nos dio, decidiésemos vivir para Él. Eso es la adoración. Dios como Padre, sabemos que el amor de Dios es perfecto. Dios es perfecto. Es el más grande amor que existe. Y desde este atributo de Dios, de su amor, fue que nos creó a nosotros. Y nos escogió para vivir eternamente con Él. No quiere decir que Dios, al momento de estarnos creando de una manera, pues, como Él quisiera, decía, a ti te escojo para salvación y a ti no. Tú sí, tú no. La predestinación no quiere decir que Dios haya querido en determinado momento decir, tú ya te vas a condenar, tú vas a salvarte. No. Él nos escogió desde el principio para glorificarle a Él. El corazón de un padre, en el corazón de Dios, en el amor de Dios, que es un amor perfecto, no tiene cabida actos de injusticia. No tiene cabida una elección previa a quién iba a salvarse, quién no lo iba a hacer. Dios no hace acepción de personas. Ese es otro de las declaraciones y de los atributos de Dios. Él nos escogió para vida eterna, pero lamentablemente el pecado de Adán y Eva truncó, vamos a decirlo así, el plan original de Dios. Por el pecado, la humanidad entró en un periodo donde la maldad empezó a crecer. Sabemos todo lo que sucedió después de que Adán y Eva pecaron. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y es conocido como el segundo Adán, porque Cristo vino para restaurar todas las cosas conforme al plan original de Dios. Y ese plan original de Dios está precisamente en esa declaración en la cual nos dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel
que crea en Él, le conozca y crea en Él, tenga salvación y vida eterna. Así de que lo que establece la palabra aquí es que efectivamente Él nos escogió desde el principio con un propósito. Él puso de su espíritu en nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza para vivir esa eternidad, ¿sí?, para Él. Santificación quiere decir apartados para Dios, vivir para Dios. Por eso nos podemos llamar santos, porque santo significa apartado para Dios. Y en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, en el momento en el que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, cuando le declaramos en nuestra vida, en ese momento ocurre este maravilloso milagro del nuevo nacimiento. En ese momento tenemos un nuevo ADN en nosotros, nacemos del Espíritu, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese momento es el que marca el inicio de una vida eterna apartados para Dios, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así de que es maravilloso saber que el plan original de Dios se ha cumplido ya en nosotros. Ya se cumplió ese plan por el cual desde el principio Dios nos creó, para vivir eternamente, para glorificarle a Él y darle gracias a Dios de ello, de este acto que ha transformado nuestra vida para eternidad. Debe de ser un agradecimiento que surja desde lo profundo de nuestro corazón con la convicción de lo que representa ser hijo de Dios. Y entonces sí, cuando le damos gracias a Dios, lo hacemos con la plena y total convicción en nuestro corazón de todo lo que Él nos ha dado, de lo maravilloso que es ser hijo de Dios. Esto es algo que nos llena de gozo. No sé, a mí me pone así como saber lo que Él ha hecho por nosotros. Así de que este principio, yo sé que muchas veces se ha enseñado, hay diferentes doctrinas de la predestinación y algunos han llegado a enseñar o a creer de que Dios a uno los escogió para salvarse y a otros ¿sí? Y sé de algunos de ustedes que esto les ha causado, y con justificada razón, dolor. Imagínense una madre, un hermano que diga, bueno, a mí Dios me escogió, pero a mi hermano no. O a mí sí me escogió Dios y a mi hijo no. No, esto no está en el corazón de Dios. Dios, desde el principio, estableció su creación para glorificarle, para adorarle. Fue el pecado que vino después, el que desvió, pero por eso el Evangelio se sigue predicando, se está extendiendo por todo el mundo, para que todo aquel que le conozca venga a salvación y vida eterna. Y venimos a Él precisamente por la santificación, dice la palabra, por el Espíritu. Esto es, nadie viene al Padre, nadie viene a Él por sí mismo. No es una decisión que surja del razonamiento humano, no es una decisión que surja de la convicción humana. Es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Yo podría preguntarles a cada uno de ustedes, o podrían dar su testimonio, los que puedan recordarlo y tenerlo presente, de cómo fue el momento en el que recibieron a Cristo, en el que se rindieron a Cristo, en el momento en que abrieron su corazón a Cristo. Y nos daríamos cuenta de la cantidad y diferentes testimonios, porque la multiforme manera en que Dios actúa no la podemos nosotros comprender ni entender. Algunos han tenido la bendición de nacer en una familia donde desde que ellos nacen ya está allí asentado el reino de Dios, donde sus padres con su testimonio empiezan a sembrar el amor de Dios en su corazón, donde los principios y los valores del reino empiezan a ser integrados en sus vidas, y mientras van creciendo se están nutriendo de ello. Vean a estos pequeños que pasan aquí a orar. Si escucharan a todos los 3 servicios orando aquí, las 3 reuniones que tenemos, pues nos sorprenden. Hay unos que empiezan a orar y a pedir y hablan del Apocalipsis, y otros hablan de ¿sí? Y dice uno, bueno, pero si están así, ¿por qué?
¿Por qué hablan así? ¿Por qué oran de esta manera? ¿Por qué comparten de esta manera? Pues porque desde pequeños en su hogar están escuchando la palabra, porque en la iglesia de niños están recibiendo y están creciendo con el conocimiento, pero hasta que no tengan conciencia de lo que Cristo hizo por ellos, hasta que no sean tocados por el Espíritu Santo su corazón y ellos de una manera individual reciban a Cristo, acepten a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento serán nuevas criaturas, en ese momento serán integrados con un nuevo nombre en el reino, porque la palabra de Dios es clara en el Evangelio de Juan y nos lo dice claramente a los que le conocieron, a los que le aceptaron, ¿sí? A eso les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Así de que es maravilloso crecer en una familia de reino, sí, pero otros hemos venido al conocimiento del Señor más tarde, unos más pronto, otros hemos sido un poquito más duros de cabeza, hemos tardado más en escuchar la voz del Señor. El Señor siempre nos está llamando para salvación, Él siempre está allí obrando en nuestra vida, pero hay un momento que en cada uno de nosotros ha sido diferente, en el cual el Espíritu Santo nos llamó a santificación. Un momento en que el Espíritu Santo tocó nuestro corazón. Un momento donde sentimos la convicción de que somos pecadores y que es necesario arrepentirnos. Y arrepentirnos es cambiar de vida. Arrepentirnos es cambiar la forma en que nosotros estamos razonando y viviendo. Y le entregamos nuestra vida al Señor. Y en ese momento somos llamados a santificación, somos apartados para Dios. Este es el primer punto por el cual se cumple esa voluntad del Padre, el haber sido escogidos. Y el segundo punto dice la palabra, y la fe en la verdad. Y esto es muy importante entenderlo y tenerlo presente. Hay mucha gente que dice tener fe en Dios, creer en Dios, pero un Dios a su manera. Dicen creer en Dios y en muchas otras cosas. Dicen creer en Dios, pero su vida no es un reflejo de la voluntad de Dios para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. Nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros seríamos conocidos por nuestros frutos, ¿sí? No por lo que digamos. Así de que aquellos que dicen tener fe en Dios, pero sus frutos están muy lejos de ser los frutos que Dios espera de nosotros, tan solo están utilizando una frase, un concepto, pero no tiene validez alguna en sus vidas. Inclusive hay algunos que van un poco más allá y crean a Dios a su manera. Ustedes han escuchado, algunos de ustedes han escuchado a alguien decir, yo no creo que Dios sea así, yo no creo que Dios haga esto, yo no creo que Dios esto, si Dios es esto, y empiezan a decir lo que ellos creen que sea Dios. ¿Qué están haciendo? Crear a un Dios a su manera, pero no es el Dios que se revela en la palabra, la verdad. Tenemos que tener fe en la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Su palabra revelada es la verdad. Y cuando tenemos fe en la verdad, es porque esa verdad se ha revelado en su corazón, nos ha transformado, ha cambiado nuestra manera de vivir. Cuando esa fe en la verdad nos lleva a un crecimiento, a una madurez, nos lleva a dar frutos. Fe en la verdad es estar injertados en esa verdad, y el Señor Jesucristo nos lo dijo muy claro. Si nosotros no somos injertados en la vid verdadera, por nosotros solos no podremos llevar fruto. Así es de que hemos sido nosotros escogidos por Dios desde el principio para vivir la eternidad con Él, para glorificarle a Él, y ha sido, lo dice la palabra, mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Por eso es sumamente importante
crecer en la verdad, conocer cada día más la palabra revelada de Dios en nuestra vida. La fe, Jesucristo nuestro Señor, la verdad es Él. Mientras más crece nuestra fe, más es Cristo en nosotros. Así es que dice el apóstol Pablo, debemos estar firmes y debemos retener la doctrina. Esto es la enseñanza del Evangelio. Esto es el conocimiento de esta palabra revelada en nuestro corazón, el tener conciencia de lo que esto representa, de lo que esto significa, de lo que la palabra revelada, la verdad nos pide que hagamos en nuestra vida. Así es de que, queridos hermanos, vamos a dejar presente en nuestro corazón este principio, de que si damos gracias a Dios, tenemos que tener presente por qué hemos empezado desde el momento en que le conocimos a Cristo Jesús, desde el momento en que tenemos una nueva vida, desde el momento en que somos nuevas criaturas, agradecemos a Dios. Agradecemos el haber sido escogidos. El haber sido escogidos para Él, para una vida eterna, para glorificarle. El saber que hoy, que estamos aquí reunidos, el saber que hoy, gracias al poder y a la obra del Espíritu Santo, podemos decirle a nuestro Padre, gracias Señor, porque tú nos escogiste para salvar. Y por último, en el inicio del capítulo 3, solamente les digo que el apóstol Pablo también nos dice que debemos de seguir orando para que el Evangelio, este Evangelio que ha venido a transformar nuestra vida, se siga extendiendo, ¿sí?, por todo el mundo, para que cada día sean más los que vengan al conocimiento de la verdad. Esta segunda carta a los tesalonicenses, que no conocen la fe, que no son de la fe. Y fíjense cómo hay personas, y esto es importante, hay personas que dicen tener fe en Dios, pero son malvados y perversos. No tiene sentido alguno. De hecho, mejor no lo mencionaran, porque la palabra dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Y aquel que no es hijo de Dios, que no conoce a Dios, bueno, quién sabe a qué Dios le pida. Es como el ladrón que le dice a Dios, Señor, cúbreme porque voy a salir a robar, ¿verdad? Que los hay. Gracias, Señor. Bueno, ya estaba por despedirlo, no se preocupen de todos modos. Y el último versículo con el que vamos a cerrar, ya que llegó la luz, voy a aprovechar para que, si se los alcanzan a proyectar, si no yo se los leo. Dice así el versículo 3 del capítulo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Aquí no fue lo último. Bien, así de que agradezcamos al Señor que nos escogió para salvación y que gracias a la santificación por el Espíritu Santo estamos aquí. Gracias a la fe en la verdad seguimos creciendo, seguimos madurando, seguimos dando frutos de acuerdo al Espíritu. Dale gracias a Él y pedirle que ese evangelio que llegó a nuestra vida, que tocó nuestro corazón, esa palabra de verdad, se siga extendiendo por todas las naciones para que cada día sean más los que vengan al conocimiento de Él. Que nos guarde de esos hombres malvados y perversos que aún algunos dicen conocerle a Él, pero están alejados del conocimiento de la verdad, eso es de la fe. Pero tener presente que Dios es fiel y que Él nos guardará en completa paz. Creo que aparte de las multitudes de bendiciones y promesas y pactos que tenemos en Dios, estos principios son principios que llenan nuestro corazón de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Así de que pongámonos de pie y démosle a Él las gracias, démosle a Él la gloria
Démosle a Él ese reconocimiento maravilloso de que hoy podemos nosotros decirle a Él, Padre. Que hoy podemos decirle a Él, gracias, gracias Padre, por habernos escogido para salvación. Pero no porque a otros no los haya escogido, sino que otros aún están allí esperando recibir el Evangelio de la verdad. Porque Cristo vino a este mundo para que todo aquel que le conozca y le reciba como Señor y Salvador, venga a vida eterna, así como hemos venido nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias, Padre, por habernos dado una nueva identidad, porque somos nuevas criaturas en ti. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, Salvador nuestro, Señor, te damos a ti las gracias en este día y te pedimos, Señor, seguimos orando y levantando nuestra voz a ti para que el Evangelio del Reino se siga extendiendo y tu reino estableciéndose, Señor, en los corazones de aquellos que aún no te conocen. Padre, a ti sea toda la gloria. Tuya, Señor, es toda la honra, tuyo es todo el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Denle un fuerte aplauso.